Génesis capítulo 6 del 9 en adelante. El título del mensaje es Dios no duerme. Dios no duerme. Cuando usted está durmiendo, Dios está trabajando. Y cuando parece que las fuerzas del mal están controlando todo, como pasa a veces, Dios está haciendo lo de él y está permitiendo cosas que es necesario que pasen, aunque no sean agradables. Y Génesis capítulo 6, verso 9 al 13, dice así: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Padre, nos ponemos en tus manos, ayúdanos a entender la palabra, los tiempos en que vivimos, a entender el llamado a la iglesia en estos tiempos, de decisión. Estamos en tiempos de decisión. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a no caminar por un camino diferente al que tú estás caminando. Danos iluminación y sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Dios no duerme. Dios está obrando. Y la Biblia habla de eventos que tienen que ver con los últimos tiempos, que una y otra vez nos dice, como dijo Dios en los tiempos de Noé, la gente se cree que yo no sé lo que está pasando allá abajo y se han olvidado de mí y están corrompidos, pero yo voy a entrar en acción y he decretado juicio sobre la tierra, que ocurrió en los tiempos de Noé. Yo no estoy sordo a sus desvaríos, indiferente a sus retos y a su falta de respeto y de reverencia. Yo no estoy sordo, yo sé lo que está haciendo la gente de la tierra. Y en el tiempo, y ha llegado el tiempo, lo han hecho por un tiempo y se salieron con la suya, pero yo dije, bueno, ya basta. Los ya basta de Dios han ocurrido en diferentes periodos de la historia. Si alguien sabe de lo que son los ya basta de Dios, es el pueblo de Israel, que muchas veces hizo eso, se rebeló contra Dios y Dios los dejó. Y un día dijo, ya basta. Y ustedes van para Egipto. Y ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Y no va a haber cosechas por tanto tiempo. Y viene hambre sobre la tierra. Y viene una plaga de enfermedad sobre ustedes. Porque son retantes, indiferentes. Y yo los iba a cruzar a la tierra prometida. En 2 o 3 semanas se tardaría caminando a pie un pueblo desde Egipto, cuando salieron los israelitas, hasta la tierra prometida. La tierra de Israel, 3 semanas, a pie 4 semanas, póngale 5 semanas, pero van a estar 40 años dando vueltas en el desierto, porque yo dije basta. Y esto lo entendemos, los que entendemos lo que se llama la soberanía de Dios, pero a los que no creen, a los que no entienden, a los que no tienen conocimiento espiritual, ni siquiera se dan cuenta cuando la tierra está bajo maldición. Ellos no se dan cuenta que la tierra está bajo maldición. Ellos le achacan las cosas al gobierno americano, al gobierno de Puerto Rico, le achacan las cosas, y no es que los seres humanos no tengan culpa, le achacan las cosas al tiempo, ¿verdad? Al clima. Buscamos 20,000 cosas para decir las cosas no están como deben de estar. Porque no vemos lo que pasa cuando la gente se rebela contra Dios. No lo entendemos porque nos faltan ojos espirituales para entenderlo. En Mateo capítulo 24, del verso 13 en adelante, Jesús habla con sus discípulos
sobre el final de los tiempos del fin. Y mira esta conversación, o escucha esta conversación. Dice 24:3, Mateo, y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo. ¿Qué señal? Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estamos ahora, hay por lo menos 40 guerras en el mundo entero. Entre guerras, guerrillas, grupos subversivos. Está el mundo entero, en Rusia, con Crimea, con los chechenes por allá. En África, como hay 4 o 5 naciones que hay grupos rebeldes, los países islámicos, Irak, Irán, Afganistán, está revuelta Venezuela, están en las calles en Argentina, están por acá, está el mundo en efervescencia, ¿verdad? Y dice, y habrá epidemias, pestes, son epidemias. Epidemias. Mire, cuando yo me criaba, los otros días, como dicen por ahí, las enfermedades eran siempre las mismas. ¿Verdad? Conocidas por tiempo, pues había malaria, ¿verdad? Había la influenza, la tétano, la difteria, tuberculosis, la sífilis, la gonorrea, enfermedades respiratorias conocidas, pulmonía, las enfermedades. En los últimos 20 o 30 años han aparecido un montón de enfermedades que no existían, nuevas. ¿Por qué lo que no ocurrió en 10 siglos, de momento empieza a ocurrir en 30 años? El SIDA, el Zika, el dengue que no, y el ébola ese que no ha llegado acá todavía, el mamachunga, el chikungunya. ¿Ah? De momento. Lo que dice la Biblia, lo que dice es, ustedes notarán, es que siempre ha habido epidemias. ¿Por qué no era una señal significativa hace 60, 80 años? Porque estaba más o menos lo que siempre había habido. Habían epidemias tifus, habían peste bubónica, la cólera, en la Edad Media, eso es explosiva, eso acababa con medio de esto, ¿verdad? Es viejo. Y de momento empiezan a aparecer cosas nuevas, casi siempre virales, que el problema es que prácticamente no responden a tratamiento por antibióticos. Entonces, notarán muchas guerras al mismo tiempo. Porque decir, no es que no la haya habido guerras, pero muchas al mismo tiempo. Notarán muchas epidemias al mismo tiempo. Algo que es diferente. Y hambres. Mire, en esa gente que está huyendo de toda esa, hay unos problemas de hambruna en toda esa gente que está saliendo de la guerra de Siria, Irak y toda esa gente. Pero una cosa horrible. Hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto yo pienso que ya se está notando, pero se va a empeorar. Se va a empeorar. Vamos a verlo empeorar. Y todo esto será principio de dolores, dice Jesús. Es apenas el comienzo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Empieza una persecución a los cristianos que ya existe en África, en los países musulmanes, los países comunistas, matan sobre 100,000 cristianos todos los años. Sobre 100,000 todos los años. Pero que ahora empieza a crecer y empieza la persecución en Europa, Estados Unidos, Puerto Rico. Ya están metiendo gente presa porque no quieren que a sus hijos les enseñen la perspectiva de género nueva. Cristianos que no quieren, pastores que se atreven a predicar en contra de lo que es pecado en la Biblia, pero que ellos dicen que no se puede predicar de eso. Empieza una persecución ya en países occidentales que ya está creciendo, y en Puerto Rico
una hostilidad, hemos visto en los últimos años, horrible a la iglesia y a las cosas de la iglesia, de la prensa, del gobierno, ¿verdad? O sea que estamos viendo cómo se está cumpliendo esto. Y dice, y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Tropezar le llama a la Biblia cuando el evangelio es duro, seguir a Dios es duro, va en contra de la cultura y del sistema, y hay gente que tropieza, dice, no, yo no sigo con esto porque yo no quiero que me afecte en el trabajo, yo no quiero que, ¿verdad? Que el pastor dice, yo no quiero problemas con la iglesia, yo no voy a hablar más de eso, yo no voy a predicar más de eso, porque yo no. Entonces tropiezan porque dejan de predicar la palabra. Denominaciones completas que se han ido del evangelio y han seguido los caminos de las leyes y de los estilos de vida contrarios a la palabra. Denominaciones completas. Tropezaron en la palabra. La palabra, la defensa de la verdad le era duro, problemático o le traía rechazo y ellos dijeron, yo no voy a eso, yo voy a irme con el pueblo, con la gente, con la mayoría, con la prensa, con lo que está popular, porque yo no quiero problemas. Eso se llama tropezar. Eso es lo que la Biblia le llama tropezar, ¿verdad? Y se entregarán unos a otros. Habla de esto, de que al final de los tiempos, está diciendo Jesús, va a haber una expresión masiva de la sexualidad desenfrenada. Entregarse es sexualmente, está hablando de sexualmente, que es una característica de los tiempos finales, es la glorificación de las relaciones sexuales sin responsabilidad. A lo quito. Te cases, no te cases, el sexo no importa lo otro, amigos inclusive. ¿Verdad? Una sexualidad desenfrenada, compañero de estudio, un free for all, como dice por ahí, ¿verdad? Libre. ¿Verdad? Dice, está describiendo que eso va a pasar. Ustedes vayan analizando si estamos viendo eso o no lo estamos viendo. Y unos a otros se aborrecerán. Una despertar masivo de hostilidad. Una nación, una sociedad hostil, peleona, confrontativa, ¿verdad? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hasta hay por ahí el Jesucristo botado y por ahí hay un montón de gente. También eso es un cumplimiento. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice que entonces, habiendo el mal tomado tanto auge, entonces el amor de la gente se enfría. Me tocaron a la puerta, tiene sed, pero yo no le digo, yo nomás te voy a dar un vaso de agua y si me quiere asaltar. La maldad me retiene de hacer el bien. Veo una persona. Voy con mi familia, veo una familia a las 11, 12 de la noche a la orilla de la carretera con un problema con una goma o yo no sé qué por allá. Y yo digo, yo me pararía ahí, pero ¿y si es una trampa? O sea, el mal provoca que yo me vuelva duro, que yo me insensibilice, me encierro, ¿verdad? Y ya no aquella cooperación de vecindario que había antes, que la enfermedad de un vecino es la enfermedad del barrio completo. No, ahora es el problema del vecino. Yo no sé quién vive en la casa del lado ni en el otro porque yo estoy aquí. Yo tengo miedo de compartir mucho porque las cosas no están buenas. Y llega el momento que fabricamos, la sociedad se convierte en una sociedad dura, indiferente, egoísta. Porque la maldad nos coloca en esa posición, en esa condición. Entonces, lo que estamos viendo es que el Señor Jesucristo está hablando de lo que va a pasar. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice, habrá gente cristiana que seguirá adelante. En el camino muchos claudicarán, muchos se apartarán. Yo creo que es la voluntad de Dios y Dios está trabajando hacia eso. Yo lo he dicho aquí y yo no sé si me han entendido. Antes de que venga Cristo, el plan de Dios es que por lo menos gran parte de lo que se llama la iglesia cristiana deje de asistir a la iglesia. Porque Dios viene a buscar una iglesia que sea su iglesia. No viene a buscar gente que viene a la iglesia el domingo. Gente que si el jefe lo mira mal, ya no viene más a la iglesia porque el jefe es ateo, ya no viene porque no me conviene. El cristiano nominal va a desaparecer cuando venga la persecución. Cristiano nominal, el cristiano porque es culturalmente aceptable, bueno, ¿verdad? No me produce ningún problema ir a la iglesia. El cristiano que no va a soportar la prueba, ni el rechazo, ni ser antagonista al sistema, se va a desaparecer porque no le conviene.
¿Por qué? Pues porque puede implicar problemas en el trabajo, rechazo, problemas legales. La iglesia, los pastores que no quieran pagar el precio, no porque me van a cerrar la iglesia, pues yo no puedo. Entonces va a haber un recogimiento, un encogimiento numérico de la iglesia, pero una explosión de una iglesia poderosa. Como siempre ha sido la iglesia, como fue la iglesia durante los primeros 300 años, llena de milagros, llena de eventos sobrenaturales, como es la iglesia en el tercer mundo, que yo he estado allí, una iglesia sobrenatural, donde los han matado, donde en China he estado allí, conozco a los cristianos, hermanos cristianos, en la India, donde los matan los hinduistas, he estado allí, en Rusia, donde también he estado, conocido gente de esos lugares, tuve el privilegio de ir con hermanos de aquí, hermano Castillo, era mi compañero de viaje y con otros hermanos más, ¿verdad? Íbamos a esos lugares en viajes misioneros y conocíamos a los hermanos de allí. Esa gente vive en un ambiente de milagros. Pasan cosas, resurrecciones, oran por muertos y se levantan. Nosotros no, la iglesia perdió ese toque porque la iglesia está muy bien atada al sistema mundo. Su amor es el mismo de la gente, echar para adelante, progresar, tener éxito social, buena posición económica, tener muchas cosas, posesiones, buen auto. Y eso, hay dos dioses habitando. Está sentado Cristo aquí en esta esquina del trono y está el mundo y las cosas del mundo en el mismo trono compartiendo. Y Dios nunca ha compartido su gloria con nadie. Y no se puede servir a dos señores a la misma vez. Cuando me tocan al mundo y el bienestar del mundo, me voy. Pero como allí ya se lo tocaron y se fueron los que no eran, la iglesia que quedó en China, 1 millón de cristianos, en el 49, por ahí cuando entró Mao, son más de 100 millones ahora, matándolos y metiéndolos presos. En Estados Unidos, cuando la población era 50 o 80 millones menos de habitantes, tenían 20 o 30, 40 millones más de cristianos. En medio de la prosperidad en Europa, que era Europa era el agente misionero en el siglo XVIII y XIX, enviar misioneros por todo el mundo. Ahora el cristianismo es una especie a punto de extinción. Casi es una mala palabra hablar de Cristo. Humanistas, confiados en la sabiduría humana. Entonces tú ves que hay una contradicción. Donde hay iglesia verdadera que da el corazón y que paga el precio, el Señor pone su bendición, aunque no necesariamente le pone la prosperidad económica. Pero es una iglesia gozosa, poderosa. Yo veía a esos jóvenes en un sitio que me quedé, en un seminario que me quedé por allá en una provincia lejana, que dormimos en tren y todas esas cosas, porque las distancias en China son bárbaras y tenemos que dormir en los trenes, ¿verdad? Y llegamos a ese seminario en un campo, un seminario escondido por allá en algún lugar, y yo siento risas. Y cuando yo me levanto, eran como las 5 de la mañana, todos esos jóvenes estaban dando vueltas, como haciendo un ejercicio matutino, alabando al Señor. Y yo decía, pero es que los matan, es que están aquí escondidos, es que si esto le puede costar la cárcel, ¿por qué están tan contentos? ¿Por qué están tan contentos? Si deben de estar, ¿por qué están más contentos que los jóvenes de Occidente? Si ellos están en sufrimiento, ¿qué tienen? ¿Qué ha pasado? Entonces, lo que Dios quiere lograr en la iglesia puede ser un proceso un poquito doloroso. Comienza con entendimiento. Por eso son estas predicaciones. Mi tarea como pastor es llevarlos a ustedes a una confrontación personal, donde usted evalúa su cristianismo con el cristianismo de la Biblia, que usted puede leer en Hechos. Y usted dice, ¿cuán semejante a la iglesia que Cristo diseñó es mi cristianismo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Así que Dios no está durmiendo, Dios se ríe, ¿verdad? De todos esos intentos de sacarlo del medio, y Él, ¿verdad?, con esa valentía, y se paran esos representantes, esos senadores ahí, y bueno, insultan a los pastores. A mi hijo lo insultaron allí, un representante allí le dijo unas cuantas pocas vergüenzas, que fue a deponer a la legislatura allí,
El fijo se levantó, pues usted me está faltando el respeto, a mí le está faltando el respeto a los pastores, porque ellos a la iglesia no es una cosa que es una cosa, es fuerte. Ustedes no saben lo que nos hemos tenido que enfrentar en estos últimos 3 o 4 años, ha sido fuerte, de odio a los principios cristianos. Ha sido bien, bien fuerte. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, del verso 3 al 14, segunda de Pedro 3, del 3 al 14, dice el apóstol Pedro, y leemos, hablando de los últimos tiempos, sabiendo primero esto, que en los últimos días, postreros días, vendrán burladores andando según sus propias inclinaciones pecaminosas. Vendrán que burladores andando según sus y concupiscencia, que es inclinaciones pecaminosas, que es burladores. Gente que tiene unas inclinaciones pecaminosas, están atados a un estilo de vida pecaminoso y son burladores. Se burlan de las cosas de Dios, ridiculizan a la iglesia y a las cosas de Dios. Burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero si los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, quiere decir sin avisar, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vamos a leer hasta ahí. Entonces nos damos cuenta que lo que te está diciendo es los impíos, los que no conocen, dicen, pero es que no acaba de llegar lo que ustedes dicen que va a venir. Se burlan, ¿verdad? Vamos a seguir viviendo como, ¿verdad? Como nos gusta a nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que cuando la gente que es inconversa habla de esa manera, Dios se ríe. Tú sabes que Dios se ríe, ¿verdad? La Biblia dice que Dios se ríe. En Salmo 2, del 1 al 9, lo dice de la siguiente manera y leemos. Salmo 2, del 1 al 9. Y vamos a leer. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Se unirán gente, oficialistas del gobierno, de los gobernantes, para decir, vamos a romper todas estas reglas, estas ligaduras, son reglas, mandamientos. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, que no queremos que Dios controle nada. El que mora en los cielos, ¿qué va a hacer Dios? Se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos, a ellos en su furor y los turbará con su ira. Entonces, lo que está diciendo ahí es que de momento puede parecer que la sociedad civil, los gobiernos, tienen control de todo y que ellos pueden retar a Dios y que no les cuesta nada. Pero dice, pero eso, Dios se ríe de eso porque Él tiene su tiempo para hacer las cosas. Así que una de las cosas que usted va a notar es que los ciegos, los que no tienen visión espiritual, no van a entender los procesos espirituales que están pasando. Esto que yo estoy predicando, uno que no tenga una base espiritual no lo va a entender. No cree que hay una lucha contra las fuerzas del mal.
No cree que el mundo está corrompido. Él cree que la gente que sabe son los que estudian, los filósofos, los premios Nobel, los catedráticos, la gente, ¿verdad? La sabiduría de Dios, eso es antiguo. Eso ya está obsoleto. Así era que creía la gente antes. Y entonces las naciones le han dado una patada a Dios, aún las que tenían base cristiana, por ejemplo, Estados Unidos y Puerto Rico, Europa, le han dado una patada a Dios y si no queremos a Dios aquí dictando y diciendo esto está malo y está bueno. Nosotros decidimos lo que es malo y bueno. Y están caminando hacia el juicio que Dios dice, ¿verdad? Y los ciegos, los que no tienen visión espiritual, no van a entender y no van a relacionar la decadencia de la humanidad con la condición espiritual. No la van a relacionar. Por ejemplo, muy poca gente en Puerto Rico relaciona el colapso de Puerto Rico con el colapso de los valores y la moral y el antagonismo hacia la palabra de Dios y hacia la iglesia. No, nadie lo relaciona con eso porque no tienen visión espiritual. Yo sé que está ligado. Yo sé que Puerto Rico perdió el favor de Dios. La mano que había sobre este país se quitó. Como se quita cuando usted va en contra de él y de su iglesia y de su mandamiento. Y cuando la mano de Dios se quita, no hay nación, no hay humano que pueda bendecir. Entonces, eso no lo ven. La culpa es del gobierno americano, la culpa es de la gente de acá, la culpa es de la economía, la culpa es las 936 que ya no están, la culpa es de yo no sé qué por allá. Lo que pasa es que busca usted 25,000 explicaciones, pero la espiritual no la ve, ni la acepta. No la entiende, no la entiende. Así que hay una profecía sobre el carácter de la gente en los últimos días que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 5. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Y dice así esa profecía. Miren a ver si esto se parece a lo que estamos viviendo. Capítulo 3 de 2 de Timoteo. Hablando el apóstol Pablo sobre los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Mira qué manera de describir los tiempos en que vivimos. Tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, o sea, amantes del dinero, vanagloriosos, soberbios y blasfemos, que van a blasfemar las cosas de Dios. No les importa nada de eso. Desobedientes a los padres. ¿Se ha perdido el respeto a los padres de parte de los hijos? A la autoridad. Ingratos, sin gratitud. Sin gratitud. Impíos, sin temor de Dios, quiere decir eso. Sin afecto natural, quiere decir, será asombroso que el afecto que es natural, de momento se pierda. Y es extraño ver padres que no aman a los hijos. Eso es un afecto natural. Madres que no aman a sus hijos. Hijos que no aman a sus padres. Los esposos que no aman a sus esposas, las esposas que no aman a los esposos. Entonces, usted podría entender, no tiene afecto hacia un extraño, pero cuando usted empieza a ver a padres abandonados, a hijos abandonados, y usted empieza a ver indiferencia hacia la vida de los seres queridos, usted dice, bueno, esta escritura se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Implacables. La palabra implacables quiere decir sin misericordia, sin dar tregua. Una persona implacable es que tú te asaltas, tú le entregas la cartera, el dinero, le pides que te dé una oportunidad y él te mete un tiro en la cabeza. Tú dices, ¿por qué le metió un tiro en la cabeza? Bueno, no quería darle una oportunidad. Punto. No le hizo nada, no le resistió el asalto. Es un viejito indefenso que asaltó en una casa, le quitó el dinero. Y el viejito, no me mate, ¡pum! Lo mató. ¿Por qué? Pues tenía ganas de alar el gatillo ese día. Así que, implacables. Calumniadores. Si no, vayas al mundo de la política para usted verá quién calumnia más. Intemperante. La palabra temperancia es el control de los apetitos. Intemperancia es el descontrol de los apetitos. Mucha comida,
droga, alcohol, juego, televisión todo el día, internet todo el día, sin control de los apetitos, intemperantes, crueles, eso se explica por sí solo, aborrecedores de lo bueno. O sea, la iglesia es enemiga del sistema y para mucha gente la iglesia es enemiga o sea, las cosas que pueden ayudar son aborrecidas. Traidores, quiere decir que pagamos mal. Impetuosos, es que hacemos decisiones a lo loco. Infatuados, la última Coca-Cola del desierto, me lo merezco todo, yo soy, ¿verdad? Tremendo. Lo último de la venida. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, mucha de esta gente, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora se ha puesto de moda que la gente que vive estilos de vida, mucho el mundo deportivo, el mundo artístico, gente que vive una vida retante a Dios y en contra de la palabra de Dios y con prácticas contrarias a lo que es la moral, tienen buenos programas de ayuda a los niños, a la ayuda al cáncer, ayuda a yo no sé qué por allá, porque yo lavo mi estilo de vida y la gente dice que yo soy bueno porque yo tengo estas sociedades benéficas que yo ayudo. Que apariencia de piedad, pero es apariencia, porque su vida, la piedad es de una vida recta, no existe. Así que vemos que la Biblia nos describe algo que está pasando delante de nosotros en nuestra propia cara. Y hay algo en lo cual está fundado el mensaje de hoy, y es que todo tiene unas consecuencias y que Dios no está durmiendo. Que las cosas van a rebotar a las naciones y le va a rebotar a usted en su familia y en su vida. Cuando usted deja a Dios afuera y usted vive fuera de la voluntad de Dios, usted va a tener unas consecuencias. Eso se llama la ley de la retribución. En Gálatas capítulo 6, del verso 7 al 8, dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará o segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dios no puede ser burlado. La gente cree que está burlando a Dios. Y levantan, tú ves que el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el presidente, que están en este momento antivalores, terrible, una desgracia para la nación. Levantan su puñito y ellos se creen que porque están allá sentados en el estrado o están viviendo en Casa Blanca, pues ellos son dueños del mundo. Y levantan su puñito de mime, allá los que nos ven en países extranjeros. No sé si allá le llaman mime a lo que le llamamos mime acá. Mime en Puerto Rico es una mosquita bien pequeñita, que cuando uno tiene algún de eso se mete por aquí por los ojos, la gente tiene infecciones, ¿verdad? Y es bien molestosa. Le molesta más que un mime, dice la gente. Pero es chiquitito. Y los seres humanos alcanzan posiciones terrenales de poder y en vez de ser humildes y glorificar a Dios, se convierten en dioses. Y dicen, no, yo puedo retar a Dios porque yo soy juez del Tribunal Supremo. Y esa palabra, eso no es, lo que nosotros decimos es lo que es, no es lo que dice la palabra. Se ha acuñado el término dictadura de la judicatura. Cuando unos jueces que no fueron electos por el pueblo, que no van a votación, cambian todos los valores de una nación de un plumazo. Sin consultar al pueblo. No importa lo que el pueblo piense. Nosotros somos los jueces y ahora esto es legal. Ahora es legal el aborto. Ahora usted puede asesinar niños y está bien. Porque nosotros lo decimos. Y de momento deciden, pueden matar a la gente enferma, la eutanasia. Y pues, mate gente enferma que están graves, porque nosotros los jueces decidimos que está bien. Y decidimos que está bien las uniones entre el mismo sexo. Y una dictadura legal. Pero no deja de ser una dictadura. Una oligarquía jurídica donde 4 o 5 personas que no fueron electos y que no consultan a la gente, toman las decisiones que no necesariamente están implícitas en la Constitución de la nación. Porque a nadie se le puede ocurrir que los que fundaron la patria norteamericana en la era conservadora del 1600 y pico,
1776, cuando fue la Declaración de Independencia, no se le puede ocurrir que aquella gente estaban pensando en ese chorro de bandidaje y poca vergüenza que ellos le están legalizando ahora. No, eso no le cabe en la mente a nadie. Ellos están legislando por encima de la Constitución. Porque la intención de los legisladores nunca fue la que ellos están interpretando. Pero eso estamos viviendo. Estamos viviendo eso. Así que hay un conteo regresivo. Por eso lo estamos preparando, porque van a pasar unas cosas que ustedes deben de estar preparados. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 1 en adelante, escribe el apóstol Pablo: pero se acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Quiere decir sin avisar. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que dice que va a venir la destrucción como los dolores de la mujer encinta. Una descripción bien apropiada, porque las contracciones tienen una frecuencia en la mujer que va a dar a luz. Nunca he dado a luz, pero he leído sobre eso. Tienen una frecuencia donde cuando falta mucho tiempo para el parto son más alejadas las contracciones, y según se va acercando la hora del parto, pues se van acelerando las contracciones. Dice, según se vaya adelantando el tiempo, van a ver los eventos más ligeros ocurriendo. Lo que tomaba 300 años para cambiar hace 3 siglos atrás. La gente que vive en el siglo XVIII vivía igual que vivía la gente antes de Cristo. Caballos, arando con bueyes, tirando, bueno, ya habían armas de fuego, ¿verdad? Algunas cositas habían nuevas, pero era básicamente la misma sociedad. Ahora, cada 2 o 3 años el mundo es diferente. Porque las cosas van aceleradas en los cambios, en la moral, en las cosas, en la tecnología y todas esas cosas. O sea que estamos viendo lo que dice aquí, que como los dolores de parto, el final de los tiempos se verá acercando y las cosas van a ir ocurriendo más ligero, más ligero, más ligero, más ligero. Uno de los eventos que tenemos que estar pendientes, identificar entender es el colapso de nuestro país, Puerto Rico. Puerto Rico ha colapsado. Colapsar no es tener problemas económicos, eso es otra cosa. Colapsar es colapsar. Problemas económicos es que usted, para pagar la casa, tiene que hacer 20,000 maromas. Pero usted tiene comida y tiene de esto, y sus hijos están en la escuela, y usted puede, ¿verdad? Y bueno, para pagar la casa, pues tiene que hacer trabajito extra, o los papás de ustedes le dan un dinerito, ayudarlo, pues usted está en problemas. Pero colapso es que no entra ni un centavo a su casa. Y que tiene la casa atrasada 6 meses, que no tiene que comer, no tiene nadie que le ayude, no tiene papá y mamá que le puedan ayudar, no tiene ayuda del gobierno, y usted pues encuentra colapsado totalmente. Pues Puerto Rico está en colapso. Colapso es, no hay dinero para nada, no hay para salud, no hay para educación, no hay para la policía, no hay para los maestros, no hay para los jubilados, no hay dinero para las cosas de la medicina, los planes médicos, no hay dinero para energía eléctrica, no hay dinero para carretera, no hay dinero para tapar los hoyos, no hay dinero para terminar las obras, no se le puede pagar a los suplidores, no se le puede pagar a la gente que le da los comidos, la que traen los comedores escolares la comida, no se le puede pagar al que le lleva los materiales a las escuelas. Colapso es colapso. Usted lo puede entender de muchas maneras, pero por el mensaje de hoy, la interpretación que le estamos dando es: escogimos retar a Dios, legislar para glorificar estilos de vida que la palabra de Dios contradice, nos levantamos en contra de la iglesia, decidimos criminalizar a los pastores y a la iglesia, y Dios quitó su mano.
Y cuando Dios quita su mano, todo se seca. Todo se seca. Yo creo que la tarea de la iglesia ahora es más ardua. Tenemos que estar más fieles a Dios, guardar nuestro testimonio. Usted tiene una responsabilidad de conocer la palabra y decidir obedecer. Muchos cristianos ha claudicado a la vida de testimonio y de decencia y ha adoptado estilo de vida del mundo, convivencia, fornicación, estilo de vida que la palabra contradice y que muchos cristianos, como el mundo dice que eso es, y los artistas dicen que eso no es nada, pues ellos han adoptado, les conviene carnalmente adoptar lo que dice el mundo y no lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, a mi esposa yo nunca digo que es mi pareja, digo que es mi esposa. La pareja es para los periquitos y todas esas cosas. Mi esposa. Porque yo no voy a caer en la trivialización de los términos bíblicos. Igual que yo no digo género. Digo, es sexo masculino, femenino. ¿De qué género soy? Yo no soy ningún género. Yo soy Homo sapiens. Soy varón, masculino. Y yo oigo gente de la iglesia y ¿de qué género tú eres? Pues está adoptando el término del mundo. Eso de género es un concepto que no tiene base científica ninguna. Los mamíferos somos o macho o hembra. Lo determina la genética, la morfología y la fisiología. En todos los mamíferos, todos. Morfológicamente es macho porque tiene estas estructuras de macho o de hembra. Fisiológicamente es macho porque produce estas hormonas y la hembra produce esta otra, y genéticamente es macho porque tiene este cromosoma y esta hembra tiene este cromosoma. Eso es lo que lo determina. No, pero es un concepto. No es biológico, es un concepto, es lo que yo quiero ser. Y entonces los cristianos detrás, ¿y de qué género tú eres? Nosotros tenemos sexo. Nunca diga género. Y de su esposa nunca diga que es su pareja, diga esa es mi esposa. Y los que están emparejados, arreglen su situación. Arréglenla. Yo no tengo problemas en que se me vacíe la iglesia diciendo la verdad. Ningún problema. No tengo ningún problema con eso. Yo tengo un escrito, yo creo que ya estamos terminando, hoy salimos más o menos por ahí, cerca de la hora que siempre salimos. Ese escrito que de darle fundamento a la familia, se llama, aparece ahí bajo fundamento de la vida familiar, está ahí en la computadora. Ok, fundamento de la vida familiar. Y vamos a leer donde dice lo siguiente: no mirando las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 18. Cada familia, cada individuo, tiene que decidir qué fundamento le da a su vida, o un fundamento espiritual o un fundamento estrictamente terrenal. Si usted decide que no necesita a Dios para la protección de los suyos, para su provisión diaria, y sobre todo si usted entiende que todo se termina aquí cuando usted muera, entonces dejará a Dios fuera de su matrimonio y de su familia y confiará en sus habilidades y fortalezas humanas. Si cree en Dios, pero no entiende lo que implicó el sacrificio de Cristo, será quizás un religioso, pero nunca entregará su corazón a Dios y menos el control de su vida. Solo si entiende que Cristo murió como única alternativa para abrir un camino al ser humano para estar con Dios y tener esperanza de salvación, y que fuera de Él estamos sin fe y sin esperanza en el mundo. Cuando le damos a Dios el valor que tiene y al mundo el valor que tiene, entonces humildemente reconoceremos que no somos tan fuertes como creemos, ni tan sabios como pensamos. Nos daremos cuenta de que necesitamos un fundamento más allá de nuestras fuerzas humanas
y una mano protectora y guiadora sobre nuestra vida. Jesús explica esto de manera sencilla en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 7, versos del 24 al 29. Pone el ejemplo de dos hombres, uno sensato que edificó su casa sobre la roca, y cuando vinieron la lluvia y ríos y vientos sobre la casa, ésta no cayó porque estaba edificada sobre la roca. También habla de otro hombre, este insensato, que edificó su casa sobre la arena, y cuando vinieron ríos y vientos y lluvias sobre la casa, ésta cayó y fue grande su ruina. Jesús es la roca firme de los siglos. Dejar a Cristo fuera de nuestra vida y de la vida familiar es edificar sobre la arena. Y cuando vengan las tempestades, o sea, las pruebas de la vida, nuestro matrimonio, nuestra familia no sobrevivirá la tempestad. Nosotros como iglesia no te daríamos las herramientas necesarias para una vida victoriosa y una vida familiar sólida si no te abrimos las puertas al conocimiento de esta verdad. No hay ayuda psicológica ni terapista familiar que pueda sustituir una relación personal con Cristo y un fundamento espiritual para tu familia. No lo hay, no lo hay. Hay unos versos que yo quiero que pasemos donde habla de las consecuencias de fundar sobre Dios la vida o de no fundarla. ¿Qué dice la Biblia? Y hay unos pasajes, Salmo 1 del 1 al 3. Vamos a ver si los tenemos por ahí disponibles para que salgan en la proyección. Salmo 1 al 3. Dice este salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas, a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Salmo 27, del 1 al 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Segunda de Corintios 9, del 8 al 11. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y último, tenemos una guerra espiritual que usted ni yo podemos dar solos. Satanás es más fuerte que nosotros. No podemos dar esa batalla sin contar con la ayuda del Señor, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Efesios 6, del 11 al 13 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que estar rodeados de esa coraza protectora. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Está colapsando las naciones. Y viene un colapso mayor, porque esto es como los dolores de parto. Ya Estados Unidos no es la nación que era hace 40 y 50 años. No, ayer era una nación, parecía que el dinero crecía en los árboles. No perdían una guerra con nadie. Ahora, grupitos armados por ahí los sacan, vete de Irak, vete de Afganistán. No le ganan a nadie. Pues la está colapsando, poco a poco.
Esto se va a ir extendiendo por el mundo. Sin contar la intervención de Dios con la naturaleza, que puede cambiar en un instante toda una nación. Por ejemplo, la falla de San Andrés, que tiene otras fallas de Fuca y otras más rodeándole, que cuando se activa una, se activan las demás. Pasa por Los Ángeles y otras ciudades, que se espera que pueda haber un terremoto categoría 10, como lo hubo en Alaska, en 1966 o algo así, en Anchorage. Yellowstone, quizás el volcán más grande del mundo, durmiente, está botando agua hirviendo, pero ahí debajo hay kilómetros de lava durmiendo ahí, que si explota ese volcán de kilómetros, 4 o 5 estados norteamericanos quedan bajo ceniza y no hay cosecha. Y se tiene que mudar 20, 30 millones de personas, se tienen que ir a vivir a otro lado en Estados Unidos. 40, 50 millones de personas. Esto puede pasar así. O sea que la seguridad que tenemos nosotros en las cosas de este mundo es inseguridad realmente. Un pequeño insectito como la abeja, que ya están preocupados porque se están muriendo. Hay no saben si dicen que son los insecticidas, dicen que es una plaga que le está dando un virus o algo. Se está muriendo. Ya hay lugares en Estados Unidos que hay gente que vive de llevar colmenas a las cosechas y le pagan un montón de dinero. Llenan un camión de colmenas, porque viene la cosecha de yo no sé qué, y de yo te llevo 100 colmenas, te llevo 100, 200 colmenas, pero te vale $30,000, $40,000. Te la dejo allí en el tiempo de la fertilización de las flores. Las lleva, la abejita esta, y cuando termina se lleva las colmenas otra vez para su sitio. Gente que vive de eso. Un buen negocio allá. Con solo Dios dar una orden para que la abeja desaparezca, la mayor parte de las cosechas importantes del mundo desaparecen así, porque no hay fertilización. A menos que los seres humanos se vayan florcita por florcita, sacando polen de aquí y echándolo acá. Eso lo hace la abeja, entre otros polinizadores, pero es la principal. O sea, la vida estable de la raza humana no es tan estable como nosotros creemos. Usted sabe que usted y yo podemos tener la casa más o menos bien y en un año se derrumba. Siempre pongo el ejemplo de la hermanita que ha mantenido esa fe y esa alegría cuando en un año y pico ya perdió a su esposo y 2 hijos. Y no claudicó, no se rebeló contra Dios y Dios la ha fortalecido y allí su familia siguen sirviendo al Señor. Pero ¿cómo uno con esas pérdidas tan grandes uno puede lidiar con eso? Si Puerto Rico termina el patrón que lleva, si no es con la fe con que usted va a enfrentar esto, si usted no tiene un Dios que le sostenga, cuando venga las hambres mayores que habla la Biblia ahí, cosas pasarán. ¿Será por la fe que tendremos que seguir adelante? Señor, tú sabes que yo tengo hambre, yo te he servido, yo te amo, yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo tengo hambre, mira a ver si tú traes algo y poneme. Va a ocurrir mucho milagro, la gente fiel va a ver cosas grandes. Va a aparecer alguien con comida o Dios va a mandar un ángel que te ponga un plato de comida en el frente. Yo creo en todo eso, yo soy como un niño. Yo he visto tantas cosas en mi peregrinar por este mundo como pastor de 40 años. He visto tantas cosas, tantas y tantas cosas. Allá en los países comunistas la gente no podía decir dónde iba a ser la próxima reunión, porque no sabían si el gobierno podía ir a aparecerse a ese lugar, eran reuniones secretas. No podían decirlo, ni en el culto, porque no sabían si había gente, mandaban gente encubierta a estar en los cultos. Nos vemos el domingo, no sabían. El domingo aparecía todo el mundo al mismo lugar, porque el Espíritu Santo decía dónde era la reunión. Nosotros no conocemos ese estilo de vida.
Porque aquí en el mundo de lo que todo es controlado y todo es de esto, usted no puede vivir así. No puede vivir así. Yo le doy el testimonio del hermano Shin allá en Beijing, donde fuimos a unos apartamentos, uno a uno, porque es peligroso entrar en grupo. Y allá nos estaba esperando un misionero, que era el traductor, con el hermano Shin, que se dedicaba a plantar iglesias por las casas. Me dice, dile que te muestre el pecho. Y el hermano Shin abre así. Él se lo dice y estaban las cicatrices así en el pecho. Y él entonces, ¿sabe lo que pasó? El misionero me explica. Él iba predicando, levantando iglesias. Se enteró la policía comunista en las casas, porque no dan permiso para iglesias. Y lo interceptaron y lo apuñalaron. Él iba en una bicicleta, lo apuñalaron y lo dejaron tirado en el piso. Él llegó arrastrándose a la casa. Tenía un pulmón perforado. Cuando llega, la esposa lo lleva al dispensario del lugar, no lo aceptan porque él era cristiano. Ella tiene que llevarse a su marido apuñalado en el pecho para su casa. Y allí estaba Shin. No era el tiempo de Dios llevárselo. Y uno curioso le pregunta, bueno, ¿y qué está haciendo ahora? Yo estaba pensando, no, ahora pues estoy ahora. No, yo sigo plantando iglesia, me dijo, no. Como si no le hubieran hecho nada, un pulmoncito perforado, tú sabes. Pero esa gente vive una vida. Nosotros no conocemos el nivel de vida que vive la gente de la iglesia perseguida. Todavía no conocemos eso. Pero es otro nivel. Otra vida. Yo voy a terminar. Yo sé que ha sido un mensaje fuerte. Parece como que si yo lo quiero espantar de aquí a todos ustedes. Pero yo creo que hay gente que está buscando algo serio. Hay gente que no quiere jugar a ser cristiano ni ser un religioso. Y a esa gente yo le invito a entrar por la puerta que está abierta, que se llama Jesús. Que es por gracia, dice la Biblia. Nosotros no pagamos el precio. Dice Jesús, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Hay unos brazos abiertos esperando que reconozcamos primero que somos pecadores, le pidamos perdón de nuestros pecados y le entreguemos el corazón y la vida a ese Señor llamado Jesús.